Buenas noches. Damos inicio al tema correspondiente a esta semana, el módulo 2, el cual sería el tema de propiedad, planta y equipo. Queremos saber si los otros compañeros se nos van uniendo en el transcurso de la videotutoría. Perfecto. Bueno, como les indiqué, el tema correspondiente a esta semana es el tema de propiedad, planta y equipo. Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles, es decir, activos que podemos tocar, que podemos ver, por ejemplo, un vehículo, una maquinaria. Estos activos eh, los posee una entidad para su uso en la producción y suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. Por ejemplo, una propiedad puede tener maquinaria para la producción de algún producto específico, un edificio para alquiler, si la compañía se dedica a bienes raíces, o para propósitos administrativos, como es el típico mobiliario de oficina que utilizamos para las gestiones administrativas de la oficina y que hacer normal. Otra de las características es que se espera usar durante más de un periodo, o sea, que es un activo a largo plazo, por su naturaleza y por su vida útil. Respecto al reconocimiento y medición, el costo es el importe de efectivo equivalente de efectivo pagado o el bien del valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir un activo en el momento de su adquisición o construcción. Es decir, el costo es el monto que nosotros pagamos, o ya sea en efectivo o en otro medio, en el momento en que adquirimos cualquier activo de propiedad, planta y equipo, como les indiqué, una maquinaria, un vehículo, un edificio. Este precio incluye el precio de adquisición y su valor de compra, donde incluimos los aranceles, los impuestos. Si nosotros importamos una maquinaria desde Japón, todos los impuestos y el traslado que incurrimos para traer esa maquinaria, la podemos cargar al costo del producto, del activo, perdón. Los costos sobre erogaciones necesarias para la ubicación del activo en su lugar y para su puesta en marcha. Es decir, si para traemos la maquinaria y ocupamos hacer toda una instalación eléctrica y todo un sistema de seguridad para instalar la maquinaria y ponerla a trabajar, eso también es parte del costo del activo, así como los costos de desmantelamiento, retiro del activo y rehabilitación del lugar. Es decir, si ya concluida la vida útil del activo, es necesario retirarlo y darle un adecuado desecho, estos costos los podemos incluir en el momento del registro inicial del activo. Para que nos quede más claro, vemos los ejemplos. La empresa Rabbit adquiere una planta eléctrica al contado, su valor de factura es de 2 millones de colones, cancelando la suma de 35.000 colones por servicios de transporte y además una reparación eléctrica para esa instalación por un monto de 150 mil. ¿Cuáles son los créditos? Determina el costo del activo y el asiento contable respectivo. Como vemos, el valor de la factura son los 2 millones de colones, el transporte 35.000 colones y una instalación necesaria de 150.000 colones. Estos dos rubros, aparte del costo de la planta eléctrica, son parte integral del activo. Para un costo total de 2.185.000 colones. El asiento respectivo en este caso sería
una cuenta por pagar, que la instalación eléctrica la pagamos a 150, la adquirimos a crédito, una cuenta por pagar de 150,000, el resto lo pagamos en efectivo y el valor del activo sería de 2,185,000. Me indican si van surgiendo dudas. Otro ejemplo, la empresa Gadol, sociedad anónima, importa un vehículo de Japón. Los costos incluyen el valor del activo, que nos costó 6 millones de colones, los costos aduanales, que es lo que les indicaba anteriormente, los aranceles, por un total de 450,000 colones, los honorarios de abogado, por 200,000 colones, y aparte nos dieron un descuento del 5%. Este 5% es un 5% de los honorarios del abogado. El abogado es un descuento. Entonces hay que restarle a estos 200,000 un 5%, que un 5% de 200,000 equivale a 10,000 colones. Entonces hacemos la suma de todos los costos que nos representó el activo. Son los 6 millones iniciales del vehículo, las costas aduanales, los impuestos por 450,000, los honorarios de la menos el descuento, que nos daría un total de 6,640,000, que ese sería el monto por el cual haríamos el registro contable del vehículo. En este caso, entonces, el registro contable es 6,640,000, el impuesto de ventas por 800,000 colones, que nos indicaron acá, los impuestos. Esto lo podemos cancelar después. Y el gasto total en efectivo serían los 7,478,000 colones, que sería el costo del activo más los impuestos. Perfecto. Adicionalmente tenemos el tema de propiedades de inversión. Como les indiqué al inicio, un activo también son, por ejemplo, una compañía de bienes raíces que se dedica a adquirir propiedades, o por ejemplo los fondos de inversión que adquieren propiedades para generar rendimiento, generar alquileres y obtener ganancias de estos. La norma nos dice que las propiedades de inversión son inmuebles adquiridos para fines de arrendamiento, plusvalía o ambas, y se deben catalogar dentro de un componente llamado propiedades de inversión y no dentro de propiedad, planta y equipo. Esto de acuerdo con la norma internacional de contabilidad 40. Es decir, si mi negocio es tener propiedades, edificios o oficinas para alquiler, yo no los registro como un edificio, sino los registro como una propiedad de inversión, porque ese es el fin propio del activo, que es generar, en este caso, rentas a través de alquileres. Posteriormente tenemos también cuando se realiza la construcción de activos propios, es decir, por ejemplo, si vamos a realizar la construcción de un edificio para la compañía o la construcción de algún bien, hay una serie de costos que podemos incluir para capitalizarlos en el activo. Dentro de estos tenemos el costo de materiales directos, es decir, todos los costos relacionados con la construcción del edificio. Es decir, por ejemplo, en un edificio tenemos todo el tema de materiales de construcción, cemento, acabados, también la mano de obra, todo el personal que participa dentro de la construcción del activo, y los costos indirectos de fabricación atribuibles a la construcción del activo, el tema de cargas sociales, por ejemplo, que son costos directos, o relacionado con la construcción propiamente de nuestro activo. Por ejemplo, que la empresa Miracle construye esa instalación, la cual inicia el 1 de mayo del 2012, haciendo las siguientes erogaciones: materiales por 8 millones, mano de obra 4 millones, cargas sociales por 2 millones, transporte de materiales por 250,000 colones, limpieza del terreno, es decir, antes de poder iniciar en la construcción del edificio tuvieron que hacer una limpieza, lo cual también es parte del costo de la obra.
y honorarios de los precios de construcción del abogado, 150.000 colones, un contrato de pintura por 80.000 colones, y el gerente de la empresa durante este lapso de un salario de 4.500.000 de colones. La obra se finalizó el 20 de noviembre del 2012. Tenemos que determinar el costo de el activo y los asientos, los contables. Entonces, de todos los costos que tenemos aquí, debemos determinar, de acuerdo con lo que nos indicaba la norma anteriormente, es decir, aquí, cuáles costos yo puedo incluir dentro del total del activo, que nos decía que son los costos por materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. En este caso, entonces, tenemos los materiales por un total de 8 millones, una mano de obra de 4, cargas sociales de 2 millones, transporte de material por 250.000, limpieza del terreno por 200.000, honorarios de abogado de 150.000 y la pintura de 80.000 para un total del costo del edificio de 14.680.000. El ejercicio nos indica que durante este periodo el salario del gerente era de 4 millones y medio. Este costo este salario del gerente en este caso no es un costo directo atribuible al edificio. Por lo tanto, de acuerdo con la norma de contabilidad, este costo no me pertenece al activo, es un gasto normal de la organización. Por lo tanto, no lo tomamos entre el total entre la sumatoria del edificio. El asiento contable, en este caso sería obras en construcción. En el momento en que iniciamos, como el activo no está terminado, es una obra en construcción, así se registra una obra en construcción del edificio por el total del activo, el total que va hasta ese momento, 14.680.000. Hay gastos por salarios, que en este caso es el gasto del gerente, para un total de salidas de efectivo de 19.180.000 colones. El ejercicio nos indica que el 20 de noviembre del 2012 ya el edificio está terminado. O sea, la obra fue concluida, es decir, ya tenemos un activo. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Entonces, la partida de obras de construcción tenemos que darla de baja y estamos recibiendo un activo, un edificio por 14.680.000 colones. Entonces, damos de baja la partida de obras en construcción. Entonces, como era una partida, en este momento un activo de obra en construcción, realizamos un asiento a la vez, un crédito, y recibimos un débito de un activo por 14.680.000 colones. Me indican si todo va quedando claro, si surgen dudas en el camino, me siento en la libertad de indicarles. Otro caso, la empresa Elsker, Sociedad Anónima, fabrica su propio yate. Un momento nada más. Fabrica su propio yate, iniciando el 15 de junio del 2012 con las siguientes evaluaciones: 2 millones de materiales, 1 millón de mano de obra, cargas sociales por 500.000 colones, un alquiler del espacio del muelle para la construcción de 300.000 colones, y durante 2 meses se utiliza equipo de soldadura de la empresa, el cual se deprecia por 40.000 colones mensuales. Se adquiere una herramienta que únicamente se utilizará para esta construcción por un valor de 40.000. La obra se finaliza el día 15 de agosto del 2012. Se termina el costo del activo y los asientos contables respectivos. En este caso igual tenemos que totalizar, identificar cuáles gastos podemos relacionar directamente con el activo y totalizarlos para ver cuánto nos está costando la obra en proceso. Por lo tanto, tenemos 2 millones de materiales, 1 millón de mano de obra, cargas sociales por 500.000, alquiler del espacio, en este caso del muelle, para la construcción del activo, y una depreciación del equipo de 80.000 colones, que son 2 meses
La depreciación mensual era de 40.000 colones y lo utilizamos 2 meses, entonces un total de 80.000 colones. Adicionalmente, una herramienta que fue comprada únicamente para la construcción del activo de 40.000 colones. Esto nos da un total de 3.920.000 colones. Como ven acá, hay una aclaración, la depreciación. Sí, dígame. Siempre, bueno, no me adelanto, el tema de cargas sociales, si están relacionadas directamente, sí, correcto, cuando directamente relacionadas. Por ejemplo, en el caso uno, si nos hubieran indicado que el gerente, que el salario del gerente, que no sé, como nos decía, era de 4 millones y tiene en ese caso cargas sociales directas de él de 500.000 colones por dar un monto, esas cargas que iban relacionadas con el salario del gerente, que no tienen nada que ver con con la obra en particular, no las tomamos en cuenta, pero si son relacionadas con la construcción, el personal, por ejemplo, que está participando en la construcción del edificio, sí, o en la construcción del activo, sí la debemos tomar en cuenta. ¿Me queda claro? Ok, perfecto. Entonces, en este caso, como vemos, aquí nos hace la aclaración, la depreciación del equipo forma parte del costo porque el equipo está utilizado directamente en la construcción del yate. Pero si se utiliza posteriormente en la empresa, en esta actividad ya no podemos capitalizar. Entonces, en este caso, el registro sería obras en construcción, la construcción no está finalizado, por 3.900.000 colones. Tenemos una depreciación acumulada por 80.000 colones, que eso no es un gasto, es una depreciación, no es una pérdida. Y las salidas de efectivo por 3.840.000 colones. Posteriormente nos dicen que el 15 de agosto ya se finalizó la construcción del yate, entonces igual tenemos que dar de baja la partida de obras de construcción para capitalizar el activo ya finalizado. En este caso, el activo es un equipo de transporte yate por un total de 3.920.000 colones y cerramos la cuenta de obras de construcción. En este caso, si hacemos la mayorización, ya esta cuenta de obras de construcción nos daría cero y el equipo de transporte nos quedaría con un activo de 3.920.000 colones. Dentro el tema de activos de propiedad, planta de equipo, también tenemos otro tema que es regulado por la norma NIC 23, que es el costo financiero en la adquisición de activos de propiedad, planta de equipo. ¿Qué es el costo financiero? El costo financiero son los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto que forman parte del costo de dichos activos. Dichos costos, eso quiere decir que si yo adquiero un préstamo en una entidad bancaria o en alguna otra organización para construir un activo, el gasto por intereses yo lo puedo considerar dentro del precio, dentro del valor del activo, lo voy capitalizando. Los demás costos de préstamo se reconocen como un gasto. Un activo apto es aquel que requiere necesariamente de un periodo sustancial antes de estar listo para su uso al que está destinado para la venta. Es decir, yo para poder reconocer estos intereses tiene que ser un activo que necesita un periodo de construcción. Como les decía, por ejemplo, el ejemplo más sencillo es un edificio el cual nos tarda, por ejemplo, puede tardar 6 meses y durante estos 6 meses yo estoy cancelando activos a una entidad bancaria por el crédito. Esos intereses yo los calculo, los determino en el costo del activo. Ya para hacerlo más claro, tenemos este ejemplo. Tabita Sociedad Anónima, el objetivo para lo cual adquiere un financiamiento de 10 millones a un plazo de 5 años con intereses del 10% anual pagado en forma semestral. El financiamiento se adquirió el 1 de abril del 2011, fecha cuando inicia la construcción. La obra se termina el 1 de agosto del 2011. Se cancelaron materiales por 5.500.000, 3 millones de mano de obra, 3.200.000 y costos indirectos aplicables de 1.500.000. Ejecute los asientos contables.
En este caso, primero debemos determinar, entonces, registrar, el préstamo que recibimos el 1 de abril por 10 millones. Entonces recibimos un préstamo que es una cuenta de pasivos que se registra al haber por un préstamo bancario o una deuda por 10 millones de colones y recibimos efectivo por 10 millones también. Como les decía, entonces tenemos que hacer el registro de los intereses, los cuales se capitalizan al activo. En este caso debemos determinar, nos dice que el préstamo paga 10% anual. Entonces hacemos el cálculo de interés. 10 millones por el 10%, lo cual nos da 1 millón anual. Y debemos determinar en este caso del 1 de abril al 8 de al 1 de agosto han transcurrido 4 meses, entonces tenemos que registrar 4 meses de intereses. Entonces ese millón anual lo dividimos entre 12, que nos da, disculpen, ese millón entre 12 nos da 83.333 colones, perdón, disculpen. Y lo multiplicamos por 4 y nos da los 333.332 colones. Entonces, estos son los intereses por pagar que tenemos del préstamo y lo podemos capitalizar a la obra. Por eso lo incluimos en obras en construcción, en este caso una bodega, y el registro de los intereses por pagar de 333.300 colones. Y debemos realizar también sí, dime. Los intereses, ¿por qué los capitalizamos? Ok. Me devuelvo. La norma internacional de contabilidad NIC 23 nos dice que los préstamos que sean directamente, o sea, entonces queremos un préstamo para la construcción de un activo, podemos registrar esos intereses directamente al costo del activo, porque, es decir, si nosotros adquirimos el préstamo es porque ese dinero lo utilizaremos directamente en la construcción o en la puesta en marcha de nuestro activo. Entonces, es una parte integral del costo. Tenemos una ventaja que nos permite registrar eso. O sea, la norma nos indica que tenemos que hacerlo, claramente. ¿Queda claro? Ok, perfecto. Ok, entonces, volviendo acá. Hasta ese momento, al 1 de agosto, habían incurrido entonces en un total de gastos del activo en materiales, mano de obra y costos indirectos de 10.200.000, que forma parte de la obra de construcción de bodega, y las salidas de efectivo de 10.200.000 colones, que es lo que habíamos pagado. Ahí quedaría. Otro caso, la corporación Hellhead fabrica un equipo industrial y solicita un préstamo el 1 de marzo del 2010 por 6 millones a 3 años plazo con un interés del 12% anual, pagadero en forma cuatrimestral. La obra se inició el 15 de abril del 2010, o sea, un mes y medio después de cuando se creó el préstamo. Durante este lapso de tiempo, el dinero se invirtió con un rendimiento de 25 millones. La obra finaliza el 30 de junio del 2010, 3 meses después de adquirir el préstamo. Durante los primeros 20 días de junio se detuvo su construcción por error al pedir un material inadecuado. Los montos incurridos fueron los siguientes: 4 millones y medio de materiales y mano de obra por 1,5 millones de colones. Realice los asientos contables pertinentes. Primero debemos hacer el registro del préstamo que recibimos, que son 6 millones. Un pasivo por un préstamo bancario por 6 millones de colones.
Nos indica que también recibieron el intereses. En este caso nos dice que como la obra inició hasta el 15 de abril, durante ese mes y medio que se estaba tramitando el inicio de la obra, se invirtieron los 6 millones y se tuvo el rendimiento, es decir, tuvimos un ingreso de 25.000 colones. Entonces tuvimos un ingreso, recibimos un efectivo de 25 millones, digo 25.000 colones, perdón, y como ese préstamo está relacionado con el activo en proceso, es una obra en construcción, entonces lo cargamos a este caso al activo en proceso, cargamos al haber. Posteriormente tenemos que hacer el registro de los gastos en que hemos incurrido en el activo, que corresponde a mano de materiales por 4 millones y medio y mano de obra por 1,5 millones. Entonces le registramos 6 millones de horas en construcción y 6 millones de nuestras salidas de efectivo al pago de los materiales y la mano de obra. Luego debemos hacer el registro de los intereses que nos incurremos en el préstamo. Los intereses a capitalizar, entonces, corresponderían del 14 de abril del 2010 al 31 de mayo, son 45 días, y del 20 de mayo, del 20 de junio al 30 del 6, un total de 55 días. Nos indica entonces que el préstamo es de 6 millones por un 12%, es la tasa de interés que teníamos vigente en ese momento, que nos da un total de 720.000 colones. Esos 720.000 colones tenemos que hacer un cálculo diario de los intereses. Entonces dividimos el monto, en estos casos se utiliza para el cálculo de intereses un año comercial, que son 360 días, no se utiliza el año natural de 365. Siempre que se realizan cálculos de intereses utilizamos año natural, salvo que nos indiquen lo contrario, pero siempre son 360 días para cálculo de intereses. Y por 55 días, que son los transcurridos hasta el momento de intereses, entonces nos da un total de 110.000 colones. Esto, como nos indica la norma, este costo lo podemos atribuir al equipo, entonces al activo. Entonces tenemos 110.000 colones de intereses, un gasto por intereses de 130.000 colones y tenemos salidas de efectivo por 240.000 colones. Posteriormente nos indica que el 30 de junio ya tenemos disculpen. Disculpe un momento. Okay, tenemos un equipo industrial por 6.085.000 colones, que es lo que nos teníamos mayorizado en la cuenta de obras en construcción y damos de baja la partida de obras de construcción. Todo claro hasta el momento. Me indica, ok, perfecto. Ajá, ese 12%. Ese 12% es la tasa que nos indicó el banco que nos iba a prestar. En el ejercicio nos dice. Ya me devuelvo al caso en particular. Es la tasa de interés. Pues en este caso, nos dice que se le citó un préstamo y con una tasa de interés del 12% anual de intereses pagaderos en forma cuatrimestral. Ese 12% es la tasa del préstamo, del costo del préstamo. Okay.
Entonces continuamos con con el tema de depreciación. La norma internacional de contabilidad 16 nos define la depreciación como la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. Es decir, nosotros compramos un activo y lo vamos distribuyendo su vida útil. Si su vida útil es de 10 años, dentro de esos 10 años distribuimos su valor y lo vamos rebajando. La depreciación permite hacer una relación ingreso-gasto al distribuir su valor de su vida útil. La depreciación inicia en el momento en que el activo esté disponible para su uso. Por ejemplo, en el caso de las obras de construcción, no lo empezamos a depreciar durante cuando vamos construyendo, sino hasta que ya la obra está terminada es que iniciamos el tema de la depreciación. Dentro del tema de depreciación hay una serie de conceptos que tienen que quedar lo más claros posibles para entender el tema. Inicialmente el importe depreciable, que es un costo del activo menos su valor residual. El importe de libros es el valor al que se reconoce un activo una vez deducida la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro. La vida útil, que es el periodo durante el cual esperamos utilizar un activo. En nuestro caso, la legislación costarricense, en el reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, nos indica la vida útil, nos da una lista de activos. Por ejemplo, ahí se menciona mobiliario de oficina, computadora, vehículos, una silla de odontología, cuál es la vida útil que nos permite en la legislación costarricense aplicar a ese activo. Y esa es la vida útil que debemos utilizar para el cálculo de la depreciación. Disculpe, no. Listo. Ya, ok, de acuerdo. Como les indicaba anteriormente, entonces, estaba explicando los conceptos. Ya, ¿verdad? Pueden ver el tema de depreciación. La vida útil, que es el periodo donde se espera el activo, y el valor residual. El valor residual es el valor que tiene un bien al final de su vida útil cuando ya ha sido utilizada durante varios años. Es decir, por ejemplo, si el activo tiene al final, cuando compramos un vehículo, nos dice que tiene una vida útil, por decirlo un ejemplo, de 10 años. Pero luego de esos 10 años vamos al mercado y el mercado nos da 500,000 colones por ese vehículo. Entonces, ese valor residual lo debemos considerar para el cálculo de la depreciación. Ahora más adelante con ejemplos va a quedar más claro el tema. También tenemos el tema de importe depreciable, que es el costo de un activo menos su valor respectivo. Existen varios métodos para el cálculo de la depreciación de un activo. Uno de los más comunes y más sencillos es el método de depreciación en línea recta, que nos dice, lo que nos hace es que nos da un monto constante, o sea, durante toda la vida útil del activo depreciamos ya sea mensualmente o anualmente el mismo monto. La fórmula para calcular la depreciación mediante línea recta es el costo menos el valor de desecho o valor residual y dentro de los años de vida útil. Dándolo con un ejemplo. SA adquiere los siguientes activos: un vehículo 4x4 con un costo de 5.500.000, un valor residual o un valor de desecho de 400.000 y una vida útil de 3 años. Adquiere un motor fuera de borda por 2 millones con un valor residual o un valor de desecho de 100.000 colones y una vida útil de un 25% anual. Ya ahorita vemos el cálculo de este caso. Y adquiere un equipo de sonido con un valor de 1.400.000 y un valor residual o de desecho de 50.000 colones y una vida útil de 5 años. Entonces debemos realizar el cálculo de la depreciación, que es utilizando la fórmula que vimos anteriormente, que sería el valor del activo menos el valor residual entre la vida útil. Los 5.500.000 colones menos el valor residual de 400.000 colones para el caso del vehículo nos da un total de 5.100.000 con una vida útil de 3 años, nos da 1.700.000 colones de depreciación por año. En este caso,
debemos registrar una depreciación mensual. Entonces, el 1.700.000 lo dividimos entre 12 por los 12 meses y nos da una depreciación mensual del vehículo de $141,666. En lo que respecta al motor fuera de borda, el valor del activo era de 2 millones y un valor residual de 100.000 colones nos da un valor depreciable de 1.900.000. En este caso nos indicaban que la depreciación anual era un 25%. Entonces el 1.900.000 por un 25% nos da 475.000 colones por año. En este caso igual tenemos que hacer el registro mensual, dividimos los 475.000 dentro de 12 meses para un total de depreciación de 39.000 colones, 583. Y por último tenemos un equipo de sonido con un valor de 1.400.000 y un valor residual de 50.000 que nos daría un valor depreciable de 1.350.000 colones. Con una vida útil de 5 años, lo que nos da una depreciación anual de 2.270.000 colones. Esto entre los 365 días. Nos da, en este caso, perdón, el ejercicio nos decía que lo había comprado el 25 de marzo, entonces del 25 de marzo al 31 de marzo, que es donde el registro de depreciación, eran solo únicamente 5 días, perdón, 30 de marzo. Entonces le vamos a realizar el cálculo de la depreciación por 5 días. Entonces el 275.000 dividido entre 365 días nos da 739 colones por día, por un total de 5 días nos da 3.968. Sí, dígame. El asiento contable para depreciación siempre va a ser un gasto por depreciación. En este caso lo podemos. Sí, o sea, si, si la depreciación es un 25% anual, tardaríamos 4 años en totalizar en depreciar el activo el depreciar el activo. Por eso nos dice que la suma de 25%, de 25, 4 veces nos da el 100% del costo del activo, entonces equivaldría a 4 años. Si nos hubiera indicado, por ejemplo, que se deprecia un 20% anual, nos indicaría que la vida útil del activo son 5 años. Si nos indica que la depreciación anual es de un 10%, nos indicaría que la vida útil del activo es de 10 años. ¿Queda claro? De acuerdo. Ok, vamos de nuevo. Hay dos formas de indicar la vida útil. Podemos indicar con un plazo específico, como en estos casos, que tenemos el vehículo 4x4 con una vida útil de 3 años, o indicar el porcentaje anual que depreciamos el activo. En este caso, indicamos que la depreciación del motor fuera de borda es de 3 años, digo de 25% mensual. Perdón, 25% anual. Al ser 25% anual, ¿cuántos meses tardaríamos, cuántos años tardaríamos depreciando al 100% el activo? 25% por 4 años, por 4, o 100% del activo dentro de 25% nos daría una vida útil de 4 años. Ahora sí, perfecto. Como le decía, si nos dices, por ejemplo, que lo depreciamos a un 20% anual, en ese caso la vida útil, que sería el 100% del activo, entre 20% nos daría una vida útil de 5 años. Es diferentes formas de expresarlo. La ley de impuestos sobre la renta, en este caso en el reglamento, indica también, dado formas, nos dice, la vida útil de un activo X es 10 años, o una tasa de depreciación de un 10%. Entonces, es jugar, digamos, pero es aritmética. Okay. Bueno,
Entonces tenemos que registrar el gasto por depreciación, que el gasto por depreciación es una partida de gasto, que por lo tanto es una partida que va al debe por 30, perdón, con una partida que disminuye el activo de depreciación acumulada para todos los casos. Posteriormente nos dice que debemos determinar el valor en libros del activo. ¿Cómo determinamos el valor en libros del activo? Lo que tenemos que hacer en este caso es determinar, tomar el costo que queremos el registrado del activo, que en este caso son los costos que hemos determinado al inicio: 5,5 millones del vehículo, 2 millones del motor y el equipo de sonido por 1.400.000, y debemos restarle la depreciación acumulada que tenemos. En este caso, no nos lo indica hasta el 30 de abril. El 30 de abril serían, en este caso, 141.000 por 2, que nos da los 283.000. La depreciación de 39.000 2 meses, o sea, 2 meses serían 2 meses, y en este caso 2 meses, mes y 5 días de 25.000 colones. Esto nos da un valor a libros del activo. O sea, cuando se realiza la depreciación tenemos que ir ajustando el valor. Lo que hacemos es ir registrando contablemente, actualizando el valor en libros de los activos al restarle la depreciación. Hay otro método de depreciación, el que es determinado el método de rendimiento o de uso, o también por unidades de producción, que brinda un cargo basado ya sea en la producción o utilización de un activo. Este es a través de diferentes unidades, a través, por ejemplo, de unidades, horas, kilometraje, que estén de acuerdo con el activo propiamente. Por ejemplo, los aviones suelen depreciarse por horas de vuelo. Hay maquinaria que nos da una utilización que nos dice que la maquinaria está diseñada para producir 20.000 unidades. Entonces, en este caso, la forma más correcta de depreciar ese activo es conforme las unidades que se producen. Veamos ahora sí con ejemplos para que quede más claro. El día 28 de abril adquiere el contado los siguientes activos: un costo de 3 millones de una enlatadora, un extractor de aire por 1.200.000 y un montacargas por 50.000 con los respectivos valores residuales. Nos indica que la vida útil de la enlatadora son 500.000 unidades, el extractor de aire 100.000 horas de uso y un montacargas de 150.000 kilómetros. Efectúe el asiento de compra y la depreciación anual del equipo al 30 de septiembre del 2012, conociendo que en la enlatadora se utilizó en 6.000 unidades, el extractor 500 horas y el montacargas recorrió 8.100 kilómetros. Nuestro primer asiento entonces es el registro de la propiedad, planta y equipo por una maquinaria, que es como seguimos activos, por 3 millones, una maquinaria extractor de aire por 1.200.000 y maquinaria montacarga por 5 millones. Y tuvimos salidas en efectivo de 9.200.000 colones. Ahora debemos registrar la depreciación, en este caso por unidades. Nos indica que la enlatadora había fabricado 6.000 unidades, entonces es igual, tenemos que tomar el valor del activo menos su valor residual, que nos da 2.800.000, dentro de la vida útil, que eran 500.000 unidades. Nos indica que por cada unidad que habíamos producido, la enlatadora se deprecia 5,60. En este caso habíamos producido 6.000 unidades por los 5,60, tenemos una depreciación de 33.000 colones. El extractor, igual tenemos el valor menos el valor del activo menos el valor residual, nos da el valor depreciable con una vida útil de 100.000 horas. En este caso nos da una depreciación por hora de 11,20. Lo habíamos utilizado hasta el momento 500 horas, entonces tenemos un total de depreciación de 5.600 colones. El montacargas con un valor de 5 millones menos un valor residual de 400.000 colones nos da un valor depreciable de 4.600.000 con una vida útil de 150.000 kilómetros, nos da una depreciación de 30 colones, 67 por kilómetro.
y lo hemos utilizado 8.100 kilómetros con un monto total de depreciación de 248.420 colones. Y debemos realizar el asiento de depreciación que corresponde a un gasto por depreciación, que es lo que estamos registrando, contra una depreciación acumulada de cada uno de los activos. Siempre es importante que se registre para cada uno, o sea, por cuenta separado, cada uno de los activos, porque esto en la mayorización lo vamos a utilizar. Claro, el tema de depreciación por rendimiento o por unidades, para continuar con el otro método. Perfecto. Tenemos un tercer método que es el suma de dígitos, que es un método también conocido como un método de depreciación acelerada, donde el monto de depreciación es más alto en los primeros años de vida del activo y se usa en aquellos casos donde se deprecia con mayor aceleración al inicio de su puesta en marcha. En este caso tenemos el ejemplo, la empresa GDL adquiere una excavadora con un valor de 10 millones y una vida útil de 5 años con un valor de desecho o residual de 2 millones de colones, determina su depreciación. El activo tiene una vida útil de 5 años. Para realizar esto tenemos que utilizar la siguiente fórmula. Valor del activo por los años de vida pendientes entre el total de suma de dígitos del activo. Es decir, si tenemos 5 años y el activo dura 5 años, debemos sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y nos da 15, que es el monto que usamos acá, y esto nos da la depreciación anual. Si el activo tuviera una vida útil de 6 años o de 10 años, tenemos que sumar desde 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10, y este nos da el total de suma de dígitos del activo para utilizar una fórmula. ¿Les queda claro cómo calculamos este tema de suma de dígitos del activo? Perfecto. Ok. Entonces tenemos un costo de 10 millones menos un valor residual. Entonces el valor depreciable sería 8 millones de colones. El primer año es el año, sí, iniciamos al revés, el año 5. Como es una depreciación acelerada, empezamos con el año mayor, el último año. O sea, si aquí fuera una depreciación de 10 años, utilizaríamos 5 entre la suma de, 10 entre la suma de los 10 años acá. 8 millones por 5 dividido entre 15 nos da una depreciación desde el primer año de 2.666.000 colones. Para el segundo año, los años de vida pendiente son 4, dividido entre la suma de dígitos 15, nos da este monto. Para el tercer año, la suma, los años pendientes del activo. Para el tercer año, la suma, los años pendientes del activo son 3 y la suma de dígitos son 15 y nos da una depreciación del año de 1.600.000 colones. En este caso, de la depreciación del primer año, que es la que calculamos acá, sería de 2.666.000, como les indicaba, es un gasto por depreciación contra una depreciación acumulada en todos los casos de 2.666.000. Para el tercer año, el asiento sería un gasto por depreciación de 2.133.333 contra una depreciación acumulada de 2.133.000. Para el tercer año, una depreciación acumulada de gasto por depreciación por 1.600.000 contra una cuenta de al haber de 1.600.000 colones de depreciación acumulada. ¿Les queda claro este método? Podría decirse que es el método más complicado de los tres, pero no tiene mayor complejidad cuando ya lo practican. Adicionalmente, tenemos que realizar una medición posterior al reconocimiento de los activos, es decir, los activos pueden sufrir cambios durante su vida útil, ya sea, por ejemplo,
en este caso un edificio, una propiedad de la compañía, que el valor cambia por una condición de mercado, o por ejemplo, si me construyen una carretera a uno de los, o cerca, y eso me mejora las condiciones, eso va a incrementar el valor del activo, va a tener una plusvalía, por ejemplo. Le doy el caso la carretera 27 ahí a toda la gente que tenía propiedades en las cercanías, el valor de las propiedades les aumentó y eso debo reconocerlo. O por ejemplo, si me construyeran un basurero a la par de mi propiedad, esa propiedad va a valer menos, o se hiciera un precario al valor cercano a la propiedad, esa condición me afecta el valor de la propiedad, entonces me afecta el valor final. Para estos casos se van a aplicar diferentes modelos. Primero está el modelo de revaluación, que se produce cuando un activo dentro del componente de propiedad, planta y equipo, posterior a su registro final, sufre una variación en su valor en forma positiva, es decir, por ejemplo, una plusvalía, como les indicaba el caso de la construcción de la carretera, que me aumenta el valor de mi propiedad porque me da mejores accesos a mi propiedad, mejores condiciones comerciales. En los casos de su valor razonable, básicamente el valor de mercado es superior en valor en libros. Es decir, yo en ese momento tengo un activo valorado en 1 millón de colones, pero si yo lo cotizo en el mercado, me dice que ese activo vale 2 millones de colones, entonces debo de reconocer ese valor contablemente a través de un asiento contable para valorar, para aumentar ese valor. Este proceso se conoce como una reevaluación de activos, reguladas por las normas internacionales de contabilidad. La Ley Internacional de Contabilidad me establece dos tipos de tratamiento contable a la depreciación de un activo revaluado: reexpresada proporcionalmente al cambio del importe en libros brutos del activo, o eliminada contra el importe en brutos de libros del activo. Ya lo vamos a ver en ejemplos para que les quede claro, porque con el nombre no es muy particular. En este caso, Festing adquiere un equipo fotográfico con un valor de 10 millones de colones, con una vida útil de 10 años, a los cuales a los 4 años de funcionamiento se hace un avalúo y se determina que su valor en el mercado es de 9 millones de colones. Realice los cálculos de asientos contables utilizando dos tipos de tratamiento en la depreciación, que son los métodos que nos indicaba acá: el de expresión proporcional y el de eliminada contra el importe en libros. Entonces tenemos un equipo fotográfico que nos indicaba que valía 10 millones, tenemos una vida útil de 10 años, lo que nos da una depreciación acumulada de 1 millón por año, y ha transcurrido 4 años desde que compramos el activo, entonces tenemos una depreciación acumulada de 4 millones. Nuestro valor en libros, que es el activo menos la depreciación acumulada, es de 6 millones de colones. Pero ahora nos indican que de acuerdo con el mercado, el activo vale 9 millones, es decir, tenemos una diferencia de 3 millones de colones por encima de lo que nosotros tenemos registrado en nuestro equipo fotográfico. En este caso, con el método 1, se le expresa tanto el costo del activo como su depreciación utilizando un factor de incremento del valor del activo. ¿Cuánto nos incrementó el activo en este caso? Valía 6 millones, de acuerdo con los libros, pero el mercado nos indica que vale 9 millones, es decir, hay un incremento de 3 millones de colones. Esos 3 millones lo dividimos dentro del valor en libros que tenemos registrado, 6 millones. Es decir, existe un 50% del crecimiento del valor del activo. El activo vale un 50% más de lo que nosotros lo tenemos registrado. ¿Queda claro ese 50%? Para ir en línea. Ok, vamos de nuevo. Vamos acá. El valor en libros del activo son 6 millones de colones. Eso vale nuestro activo de acuerdo a nuestra contabilidad el día de hoy, 6 millones de colones. De acuerdo con la revaluación, en el mercado el activo valdría 9 millones de colones. Es decir, hay una diferencia de 3 millones por encima de lo que nosotros tenemos registrado. 9 millones menos 6 millones nos da una diferencia de 3 millones. Tenemos el activo registrado 3 millones menor. El activo es más caro en el mercado que nosotros tenemos registrado, que son estos 3 millones de acá.
nuestro activo vale 6 millones, entonces lo que tenemos que calcular es cuánto de más está el activo valuado en el mercado. Entonces, la diferencia que nos da, que los 9 millones menos los 6 millones, los 2 millones lo dividimos entre nuestro costo del activo, 6 millones, en nuestro valor en libros. Esto nos dice que hay un 50% de crecimiento del valor del activo. Ahora sí les queda claro o les hago otro ejemplo. Ok, perfecto. Ok, entonces tenemos que reexpresar tanto el valor del activo como la depreciación. Entonces hay un valor contable de 100 millones. Sí, señor, ¿por qué es de 3 millones y de 6 millones? Es pregunta. Sí, perfecto. Sí, sí, correcto. Ok. Teníamos el valor contable de 10 millones, que era lo que nos costaba el activo, y llevábamos una depreciación acumulada de 4 millones hasta el momento, porque ya han transcurrido 4 años. Reexpresamos las cifras con el valor que nos dio de 50%. Nota que el costo es 5 millones, el 50% de los 10 millones, y una de la depreciación, el 50% de la depreciación acumulada, los 2 millones. Entonces debemos hacer el ajuste de la revaluación. En este caso, el equipo fotográfico, de acuerdo con el cuadro anterior, el 50% del costo, nos da 5 millones. Tenemos que hacer un ajuste de la depreciación acumulada, reexpresamos la depreciación, que igual esta parte viene del cálculo anterior, el 50% de la depreciación acumulada que llevamos, 4 millones, por 2 millones de colones, y en este caso el aumento del activo, que como les indicaba anteriormente es de 3 millones, que es un superávit por revaluación. ¿Les queda claro? Perfecto. Ahora tenemos el otro método que nos indicaba la norma, que es el método de eliminar la depreciación. Entonces volvemos igual al mismo caso. El equipo fotográfico de 10 millones con una depreciación acumulada de 4, por lo tanto un valor en libros de 6, pues unos 10 menos los 4. Un valor en el mercado de 9 millones que nos da un aumento de 3 millones respecto a lo que nosotros tenemos, que son los 9 millones menos los 6. Entonces, en este caso, lo que hacemos es reversar la depreciación acumulada que teníamos. Teníamos una depreciación acumulada por 4 millones de colones, entonces la reversamos. Depreciación acumulada y le restamos el valor al activo de 4 millones de colones. Estamos cancelando la depreciación, por decirlo así. Cuando si mayorizamos, estamos eliminando esta depreciación de 4 millones, la estamos eliminando. Y hacemos el registro de la revaluación por 3 millones de colones. El equipo fotográfico por 3 millones y un superávit por revaluación de 3 millones. Ese es el otro método que nos indica la norma. ¿Todo claro hasta el momento? Okay. Otro tipo de activos que tenemos o que hay en las organizaciones son activos intangibles, es decir, básicamente los activos que nosotros no podemos tocar, ¿verdad? Que no podemos ver ni tocar. Son de carácter no monetario y sin apariencia física. Un ejemplo de un activo intangible es los programas informáticos, los patentes, derechos de autor, crédito mercantil, propiedad intelectual, franquicias, licencias para explotar las emisoras de radio, televisión, entre otros. El software es el ejemplo más clásico de un activo intangible. Cuando yo pago una licencia para utilizar Microsoft Office, por ejemplo, es un activo intangible que forma parte de la organización. El mismo registrar un activo. Vamos a verlo acá. La empresa del escudo adquiere una patente farmacéutica con valor de 7 millones de colones. Se canceló gastos de viaje y estadía del representante de la Casa Matriz de Inglaterra por un monto de 1.200.000, así como trámites legales y de abogado por un monto de 600.000 colones. En este caso aplica las mismas condiciones que utilizamos para los activos tangibles, es decir,
todos los gastos en los que yo incurra para poder adquirir de forma directa los gastos relacionados directamente con el activo, los puedo totalizar para el valor del activo. 7 millones de colones más los gastos en que incurrimos en enviar al representante a la casa matriz, 1.200.000 más los 600.000 que nos costó aquí en Costa Rica registrar nuestra patente, nos da una patente total de 8.800.000 colones y una salida de efectivo de 8.800.000 colones que pagué a la compañía farmacéutica por su patente. La empresa Sociedad Anónima creó su propio programa informático. También es otro ejemplo. Si al interno de las compañías realizan un esfuerzo para desarrollar software y estos temas, también son activos intangibles y en este caso aplica la misma, al menos con todos los conceptos de los gastos relacionados con este desarrollo de software, o sea, ya sea todos los salarios del personal involucrado, y la depreciación del equipo que estaban utilizando los ingenieros de software para desarrollar el equipo y lo demás los capitalizamos al activo. En este caso, la empresa canceló salarios por 800.000 colones, cargas sociales por 200.000, materiales de oficina o varios por 80.000 colones y la depreciación del equipo fue de 30.000 colones. Al concluirlo, la empresa recibió un crédito bancario de 1.000.000 de colones al 15%, variadero al final del periodo. Recuerdan el tema de los gastos por intereses que los podemos utilizar, los podemos capitalizar el activo. Esto es lo que vamos a hacer en este caso también. Nos aplica tanto para activos tangibles como intangibles. Y se cancelaron salarios por 100 millones de colones y trámites legales por 30.000. Dice que el programa fue concluido el 31 de agosto, ese día se desarrolló por completo. Vamos al primero ejemplo. Tenemos los 800.000 colones más los 2 millones. Materiales de oficina por 80.000 y la depreciación del equipo nos da un total de 1.100.000 colones, que nos da un software en elaboración, un activo intangible en proceso en este caso. Hay salidas de efectivo, que son los 1.080.000 colones, que son las cargas sociales, los materiales y los salarios por 200.000 colones. Por 200.000 colones. Y una depreciación acumulada del equipo de 30.000 colones. En este caso no al registro un gasto por depreciación, sino que más bien se lo cargo al tema del activo. Nos indica que se solicitó un préstamo, entonces hacemos el registro contable del préstamo por 1.000.000 de colones y que recibimos acá 1.000.000 en efectivo y adquirimos un pasivo, en este caso por 1.000.000 de colones, préstamo por pagar. El 14 del 8 se cancelaron ahí salarios por 100.000 colones y trámites legales por 30.000 colones. Acá lo tenemos, que son 130.000 colones y un efectivo que nos cancelamos por 130.000 colones. Tenemos que realizar el cálculo de los intereses del préstamo, que es el 1.000.000 de colones por un 15%, una tasa de interés, dividido entre 12 meses, más los 3 meses que pagamos intereses, del 1 de junio al 3 de agosto, al 31 de agosto, tenemos 3 meses de intereses, que estos intereses, igual que los activos tangibles, los podemos sumar en este caso, el software de elaboración, a nuestro activo intangible. Esto nos da 37.500 colones de software de elaboración por unos intereses por pagar que tenemos con el banco de 37.500. El activo fue concluido el 31 de agosto, entonces lo que hacemos es la mayorización del software en elaboración. Sí, correcto, entre 12 por 3, porque son entre 12 para determinar el interés mensual y los 3 meses que han pasado del 1 de junio al 31 de agosto. Junio, julio y todo agosto. Correcto. Aquí entonces lo que hacemos es la mayorización. Si vamos sumando el activo software en elaboración, teníamos un total de 1.277.500 colones. Como ya el activo está terminado, entonces lo que tenemos que hacer es el registro contable del activo, el software activo intangible y cerrar nuestra cuenta
de software en elaboración. Entonces ya hacemos la mayorización y nos dan 1.977.000 colones y cerramos esa cuenta y registramos nuestro activo. Diferentes activos de intangibles que son generados internamente. Estos son cuando las compañías tienen procesos de investigación y desarrollo. Muy común, por ejemplo, en las empresas químicas o farmacéuticas que están en procesos contables, en procesos constantes de investigación y desarrollo de productos nuevos. La norma nos indica que nos hace dos apartados para la fase de investigación y para la fase de desarrollo. Durante la fase de investigación, las erogaciones no se reconocen como activos intangibles, por lo que su registro corresponde a una cuenta de gastos en el periodo. Es decir, cuando estamos investigando, no podemos registrarnos el activo, todo lo tenemos que pasar a gasto de la compañía. Principalmente durante el lapso no se puede, porque no se puede garantizar el éxito de que la investigación vaya a dar frutos. Entonces, hasta que no haya certeza, es un gasto que está incurriendo la compañía. No hay posibilidad de obtener beneficios futuros. Y luego está la fase de desarrollo, es decir, ya realizamos toda una fase de investigación y decimos, sí, ok, este proyecto es viable, entonces vamos a desarrollarlo. A partir de ese momento es que empezamos a reconocer las elevaciones que se hagan como un activo intangible, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos establecidos por la norma internacional de contabilidad número 38. Técnicamente es posible completar la producción del activo y lograr su utilización o venta. Existe una intención de complementar su producción, o sea, si la intención es dejarlo a medio camino, igual no podemos registrarlo. Hay una capacidad para utilizar o vender el activo, es decir, el activo tiene salida al mercado, el mercado estaría dispuesto a comprarlo, que eso es parte de toda la investigación que se debe realizar por parte de las compañías. La entidad debe demostrar que hay un mercado para dicho activo o la utilidad de usarlo internamente, que puede hacer que el activo me sirva para otro producto que yo vendo, en este caso. Existe disponibilidad de recursos por la entidad, ya sea financieros o técnicos, para complementar el activo. Si yo no tengo recursos financieros y ya no me alcanza la plata para continuar con el desarrollo del producto, no podría reconocerlo como activo intangible. Y además existe la capacidad para medir en forma fiable los costos atribuibles durante la etapa de desarrollo. Ya lo vamos a ver con ejemplos. Durante la corporación, el principio inicia la elaboración de una vacuna contra la migraña efectuando las siguientes erogaciones. Tiene las erogaciones por año. Salarios en el 2007 por 1.100.000, cargas sociales por 200.000, permisos 100.000 y materiales 900.000. Durante el 2008, salarios por 1.000.000, cargas sociales por 600.000, materiales por 200 y viajes internacionales por 800.000. Todo esto se supone que está relacionado directamente con la erogación del activo. Al principio del 2009, la empresa tiene indicios de lograr un éxito técnico de obtener beneficios económicos con el proyecto. O sea, esto nos indica que hay una de las condiciones para poder capitalizar el activo. Okay. Durante el año 2007, es decir, hasta el 2009 la empresa estuvo hasta el año 2009 la empresa estuvo en fase de desarrollo. Los años de investigación, durante los años 2007 y 2008 estuvo en fase de investigación. Entonces, como les indica la norma, esos gastos, esas partidas, erogaciones en que incluye la compañía son gastos. El total de salidas del 2007 son 2.300.000, entonces debemos registrarlo como un gasto de investigación relacionado con una vacuna de 1.300.000 colones. Durante el 2008, igual, la empresa no tenía indicios todavía de que el proyecto iba a ser exitoso. Estaba en una fase de investigación, entonces nuestras erogaciones corresponden a gastos, de acuerdo con la norma. Es hasta el año 2009, donde ya hay una certeza
de que el proyecto puede lograr un éxito y va a obtener beneficios futuros, entonces hasta ese momento podemos registrar un activo intangible, una vacuna, en una fase de desarrollo. Es importante que se defina que está en una fase de desarrollo contra las salidas de efectivo. Esos 5.800.000 corresponden a los 3.400.000 más los 600.000 más los 800 más el millón de capacitación. ¿Les queda claro el tema de investigación? Ok. Ahora continúa el tema de amortización de activos intangibles. La amortización de activos intangibles, en términos, podríamos interpretarlo como la depreciación, solo que el término correcto es amortización. Los activos intangibles no los depreciamos, sino que los amortizamos. El tratamiento es básicamente el mismo. Vamos a verlo ya con casos. La empresa La Lucha adquiere dos activos intangibles. Uno es una explotación de taxi con una duración de 10 años con un valor de 8 millones. El otro es una licencia de transmisión por un valor de 12 millones sujeta a 200.000 horas de transmisión. Durante el mes se transmitieron 500 horas, efecto de los asientos correspondientes. Hay una licencia de taxi. Primero, el asiento del registro de las licencias que recibimos, del activo intangible, 8 millones, y una licencia de radial por 12 millones. Tenemos una salida de efectivo de 20 millones de colones. Luego tenemos que realizar la amortización del activo intangible. Nos indica que la licencia de taxi tiene una vida útil de 10 años. Entonces, esto nos da, esto lo adquirimos el 20 de noviembre, perdón, el 20 de octubre, y tenemos que depreciarlo por 10 días al 31 de octubre. Entonces, la amortización de la licencia de taxi de 8 millones dividido entre 10 años, que la vida útil, entre 365 días por los 10 días que hemos utilizado nuestra licencia, nos da una amortización de la licencia de 21.917 colones. Es básicamente el mismo tratamiento que le dábamos en depreciación, el mismo proceso del cálculo, con la diferencia que no son gastos, digamos, de depreciación, sino pura amortización. Recuerden que cuando hablamos de activos intangibles es amortización. En lo que respecta a la licencia radial, tenemos 12 millones, que es el mismo caso que utilizábamos con las unidades de producción, con una vida útil de 200.000 horas, y hemos utilizado 500 horas en este periodo. 12 millones entre las 200.000 horas nos da una depreciación de 30.000 colones durante estos días. ¿Queda claro el tema de amortización? El tema de recursos naturales. Este tema básicamente es utilizado en el tema de canteras o tajos para extraer minerales. En Costa Rica es muy dado el tema de extracción de piedra y tajos. En otros casos de otros países tenemos ejemplos de minerales como hierro y cobre, etcétera. Ejemplo, Chile, que es muy dado el cobre, entonces es donde les aplica esta norma. Para recursos naturales tenemos unos costos de adquisición. Sí. Sí, claro, sí, claro, los tajos son unas fuentes tenemos toda la piedra y arena para construcción, así como para carreteras. Ya no se ven tanto, tal vez aquí bueno, yo soy de San José, en San José no se ven tantos tajos como se veían antes, pero en algunas zonas sí se mantienen vigentes. Y también la ley de minería está y se ha estado un poco más
más cuidadosa con el tema de los tajos. Por ejemplo, este grupo Pedregal, donde está ahora el salón de eventos, ahí era un tajo muy grande, pero estaban afectando los mantos acuíferos, entonces el tajo se cerró, pero claro que los tajos están en auge porque y es una necesidad, es una fuente de materiales para construcción en nuestro caso. Ok, retomando. Los costos de adquisición en los cuales se incluyen las erogaciones por la compra de un sitio donde explotar el recurso o su arrendamiento, así como permisos, trámites u otros. Es decir, si compramos una montaña con los permisos que tenemos, obviamente, partiendo que tenemos los permisos para explotar esa montaña, para extraer piedra, por ejemplo, todo ese costo lo cargamos al activo. Los costos de exploración y evaluación principalmente se incluyen las decoraciones como estudios topográficos, pero para hacer exploratorios, muestras, actividades relacionadas con la utilidad técnica y comercial o la extracción del recurso. Es decir, yo antes de comprar la montaña realicé una serie de gastos con topógrafos e ingenieros que me decían, sí, en este caso, en esta montaña usted puede extraer 30,000 toneladas de piedra. Entonces, y me costó, esos estudios me costaron $1,000,000. Ese costo pasaría a ser parte del recurso natural que yo adquiero, así como los costos de explotación. Es decir, cuando yo ya estoy explotando el activo natural, el recurso natural, yo ya estoy yo ya estoy extrayendo, por ejemplo, como en el caso de los tablas, estoy extrayendo piedra y arena, todo el costo de la maquinaria y todo el tema para explotar el recurso natural. Para registrar estos recursos, ahí está el método de agotamiento. Hacemos el ejemplo. La corporación Retana Mora adquiere un terreno que incluye montañas con yacimientos de piedra caliza por 80,500,000. Cancela erogaciones de exploración por 24,100,000 y 35 millones por gastos de explotación. Como nos indica la norma, todos estos costos forman parte de nuestro activo, los cuales debemos de conocer. Se estima que la mina tendrá una producción total de 125,000 toneladas de piedra. Es decir, esos estudios me indicaron que de esa montaña puedo extraer 125,000 toneladas de piedra. Durante un mes, al transcurrir un mes, la mina me generó 250 toneladas. Eso fue lo que yo pude extraer ese primer mes. Entonces debemos efectuar los asientos contables. Primero debemos determinar el costo total del activo para hacer el registro. Los 80 millones más los 24 más los 35 nos dice que el activo tiene un costo de 139,600,000 colones. Entonces realizamos el registro contable de la mina, en este caso de piedra caliza, como un recurso natural y una salida de efectivo de 139 millones. Tenemos gastos ahora lo que tenemos que hacer es el agotamiento de la mina, es decir, cuánto hemos consumido de la mina, vamos, como la palabra le dice, agotando el recurso. Nos dice que el valor del activo son 139 millones. De esta mina podemos extraer 125,000 toneladas. Esto nos da un costo por tonelada de 11,168,000 colones. Durante este primer mes extrajimos 250 toneladas para un total de 279,200 colones. Entonces tenemos que hacer un registro del agotamiento, como su modelo lo indica, de la mina. Entonces tenemos unos gastos de agotamiento de mina de piedra caliza por 279,000 y un agotamiento acumulado de mina de piedra caliza. Entonces vamos repasando eso. En el caso de depreciación es un gasto por depreciación contra una depreciación acumulada. En el caso de la amortización es un gasto por amortización contra una amortización acumulada. Y en el caso de agotamiento es un gasto por agotamiento contra un agotamiento acumulado, para ir repasando los conceptos que hemos visto el día de hoy. Este registro lo que nos hace es ir disminuyendo el valor del recurso natural porque vamos extrayendo la mina. Entonces, es decir, que ya en un determinado momento donde extrajimos las 125,000 toneladas, nuestro recurso natural va a quedar en un valor de cero porque ya no podemos extraer más y no podemos obtener beneficios económicos futuros.
¿Les queda claro el tema de recursos naturales y de agotamiento? Dudas hasta el momento. Para el tema de se indican la información que debemos revelar al final o la información que debemos revelar cada periodo. Como parte de esta información debemos revelar el método de depreciación utilizada, es decir, como parte de las notas contables de los estados financieros, indicamos cuál método utilizamos, repasamos los métodos, el método de línea recta, el método de unidades de producción, el método de suma de dígitos. Puede ser que dependiendo del activo tengamos diferentes métodos. Eso es importante que se revele a nivel de una nota a los estados financieros. Entonces, cuando se revisa la nota, se indica que cuál de los métodos estamos usando o si todos estamos utilizando todos los métodos. Una conciliación entre el monto inicial y el monto final de las propiedades de propiedad, planta y equipo, el de cuál debe anotar las adiciones, revaluaciones, pérdidas por deterioro, depreciación, entre otros. Es decir, indicamos el monto que teníamos en ese año, por ejemplo, en propiedad, planta y equipo, en la línea de vehículos, cuánto teníamos, cuántos vehículos, si se adquirieron vehículos nuevos, entonces tenemos una línea de adiciones, si tenemos una línea de ventas, una línea de salida, si disminuimos, si hay pérdidas por deterioro y si hay obviamente gasto por depreciación. Posteriormente les voy a compartir un ejemplo de esta conciliación para que les quede más claro. Lo subo en la plataforma igual para que lo puedan consultar. Debemos también revelar la existencia de algún tipo de restricciones como garantías, embargos que poseen sobre los activos. Es decir, igual, si tenemos un activo y está hipotecado o un vehículo, los vehículos de la compañía los tenemos con prendas, esto tiene que ser revelado en los estados financieros mediante notas. Debemos revelar los activos en curso de construcción, es decir, si estamos construyendo activos, sí. Sí, les voy a compartir un estado financiero completo para que vean ejemplos de notas a los estados financieros. A veces son como machotes, pero va a depender mucho de la compañía, cómo revela. Entonces les voy a compartir unas notas a unos estados financieros como tales para que también los lean y vean lo que son las notas y las revelaciones que se hacen, porque los estados financieros son tanto los saldos de las cuentas como las notas son parte integral y las notas son explicaciones donde se explica básicamente las políticas contables de la compañía, así como ejemplos como estos, los métodos que de proyección se utilizan. Entonces les comparto los ejemplos para que les quede más claro y que les peguen una buena revisada, ojalá, y hagan todas las dudas que tengan sobre ese tema, sobre el estado financiero para aclarar. Ok, revelamos también los activos en curso o construcción, es decir, si tenemos, como vimos anteriormente, estamos fabricando un activo, ese activo debemos indicar que tenemos activos en construcción y el monto que está registrado hasta ese momento en la obra en construcción. Los cambios en estimaciones, valores del rescate o vida útil. Si durante el periodo yo le cambié la vida útil a un activo, le cambié el valor del residual, debo revelarlo. Activos que están totalmente depreciados y que aún estén en uso. Pueden haber activos que ya se les acabó su vida útil, pero que el activo todavía está en funcionamiento. Por ejemplo, si bien para una computadora puede acabar su vida útil, que pueden guardarles un dato de 5 años, pero la computadora no está funcionando. Entonces yo debo revelar que ya ese activo no representa nada en mi estado financiero o mi contabilidad, pero el activo sigue en uso, entonces tengo que ser claro y revelarlo. Y activos que estén temporalmente fuera de servicio, entonces por causas de alguna avería o alguna imperfecta. En deben definir si son vías
indefinidas o finitas, y en este caso las vidas útiles, sus porcentajes de amortización utilizados. En este caso se refiere a vidas útiles indefinidas o finitas. Por ejemplo, por general cuando adquirimos un software, nos dice que el software tiene una vida, eh, lo puedo utilizar por 5 años o lo puedo utilizar por un año. Entonces eso tiene que quedar claro. Y en el caso, por ejemplo, de cuando estamos realizando aquí, un proceso de investigación y desarrollo y desarrollamos un producto, podría ser que la patente sea infinita, o sea, que no tenga, sea finita, que no tenga una fecha de fin. Entonces igual hay que indicar sobre todas las fechas, todos los activos intangibles que no tienen fecha de finalización. Al igual que los otros, que el tema de activos tangibles, debemos realizar una conciliación entre valores al principio y final del periodo, mostrando incrementos y decrementos, pérdidas por deterioro, amortización del periodo, entre otros. Y los métodos de amortización utilizados para los activos intangibles, al igual que para el tema de activos tangibles. Y básicamente esa sería la presentación del día de hoy. No sé si tiene alguna consulta adicional sobre los temas. Y les invito a leer, darle una leída con bastante detenimiento al capítulo, porque es un capítulo muy largo y muy detallado. Y estudien bastante los casos que están en el libro, son muy completos, bastante explicados, muy bien explicados. Cualquier consulta que tengan sobre los casos, no deben escribirme, saben que les respondo apenas pueda siempre. Entonces quedo atento a cualquier duda que les haga durante el camino. Este fin de semana ya queda cargada la tarea del cuestionario para que lo estén revisando, y quedo atento a cualquier duda que surja durante el camino. El lunes estará el chat de consultas para que si pueden estudiar bastante este fin de semana y tener todas las consultas para el día lunes para, para aclarar las dudas que tengan. Estaríamos por hoy. Muy buenas noches. Estamos en contacto.